Bueno, entonces nuestro Señor nos manda a ir y a ser discípulos a todas las naciones y esto que vamos a iniciar hoy va a ser un recorrido por el maravilloso mundo de la Biblia, ¿sí? Es para que conozcamos la palabra de Dios, la podamos estudiar, profundizar. Me gustaría iniciar con una oración y pedirle al Señor que esté bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Padre, en la gloria del Señor, te estamos dando gracias en esta hora por la bendición que tenemos de vivir, de ser tus hijos, de conocer tu verdad, saber, Señor, que tú tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, oh Dios, y queremos, oh Dios, que este tiempo alrededor de tu palabra sea un tiempo que nos inspire, que nos dé ese poder, como tú dijiste a los discípulos, que recibiréis poder para ser testigos en todas las partes de la tierra. En este momento, Señor, queremos tu luz, queremos tu guía y que en cada situación que estamos enfrentando también tú puedas tomar el control de estas necesidades. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, la palabra de Dios, entonces en el libro del Génesis vamos a comenzar, vamos a hacer una recorrida. En cada uno de estos estudios vamos a ir mirando alguna parte de la Biblia, pero vamos a ir en el orden desde el Génesis en adelante. Entonces, este libro del Génesis vamos a ponernos de acuerdo en algunos conceptos y el capítulo 1 y 2 de la Biblia nos van a mostrar lo que es el reino de Dios. Entonces, cuando leemos ahí Génesis 1:1, vamos a partir de lo que nos dice la palabra y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, ahí podemos también tomar bases para nuestra vida y vamos a pensar en tres cosas que Dios hace en su programa. Vamos a ver que Dios tiene un programa semanal. El libro del Génesis comienza con una semana y luego al final de esa creación en Génesis 2 se nos invita a imitar a Dios, ¿cierto? Dice ahí Génesis 2 que acabó Dios el trabajo de sus manos en el sexto día y descansó el séptimo día y lo santificó. Luego vamos a mirar cómo Moisés en el libro del Éxodo 20 nos va a dar un mandamiento basado en esta primera semana. Entonces, qué importante es que nosotros podamos aprender de nuestro Padre este manejo de la semana, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios en su proyecto para poder tener ese éxito que tuvo al desarrollar su creación? Vemos que Él comenzó con algo que estaba desordenado. Sí, el desorden nos habla de caos. Y muchas veces cuando nosotros vamos a iniciar tareas, pues hay caos a nuestro alrededor. También vacío. Bueno, cuando miramos lo que había allí, pues dice que había agua, que había tierra, entonces ese vacío no era ausencia de cosas, más bien podría ser ausencia de propósito, porque como vemos, Dios comienza, de hecho aquí no lo estamos leyendo, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sea que sí habían cosas, pero digamos que había una falta de propósito en esas cosas. Y también vemos que habla de tinieblas. Sin embargo, en el principio dice luego que Dios dice sea la luz. Y luego ya vamos a ver que en el cuarto día es cuando Dios está creando los astros. Entonces es interesante porque parece que esta luz que Dios va a crear, esta luz tiene que ver, como va a decir Pablo, con el conocimiento, y lo vamos a leer. Les quiero invitar a ustedes a que vayan allí a la segunda de Corintios, capítulo, para tener una base bíblica en lo que estamos diciendo, en segunda de Corintios 4:6.
porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces vamos a pensar en un programa y vamos a tomar la Biblia como nuestro manual de administración del tiempo y los recursos. Y vamos a pensar que para nosotros poder tener una efectividad en lograr un proyecto, que ese proyecto se concrete, así como Dios concretó su creación, debemos pensar en estos principios. Debemos pensar en el orden, debemos pensar en el propósito y debemos pensar en el conocimiento, ¿sí? Como lo está planteando aquí Pablo en 2 Corintios 4:6. O sea que este tiempo también va a tener que ser un estudio de administración alrededor de la palabra. Y luego miraremos por qué. Luego vamos a mirar por qué. Entonces vamos a pensar en que necesitamos esas tres cosas. Siempre que vamos a hacer un proyecto, vamos a pensar en el orden que necesitamos para hacer las cosas, el 1, 2, 3, las prioridades, el, eh, el propósito que tenemos al desarrollar esa actividad y también el conocimiento que necesitamos para poder desarrollar esa actividad. Y Dios siendo nuestro modelo, entonces vamos a ver ahí en Génesis 2, del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, vamos a estudiar la Biblia como ese manual que nos sirve a nosotros para poder tener éxito como el éxito de Dios. Este final, vemos que Dios tuvo éxito al realizar todo su trabajo, y entonces lo que hace es que Dios descansa en el séptimo día. Y esto nos va a llevar directamente al libro del Éxodo en el capítulo 20, donde nos dice de los versículos 9 al 11 que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estamos hablando de principios administrativos, estamos hablando del manejo de la semana. Y en ese manejo de la semana, primero hablamos de que para poder tener un proyecto exitoso, necesitaremos orden, propósito y conocimiento. Pero también necesitamos el cronograma, que sería 6 a 1, 6 días laborables y 1 para disfrutar de ese trabajo y descansar. Entonces, así Dios nos está enseñando un modelo por el cual nosotros debemos guiarnos en cada proyecto que desarrollamos. Vamos a seguir mirando algo más acá. Ahí les estaba mencionando el cuarto mandamiento, que tiene conexión precisamente con el primer capítulo de la Biblia. Ahora, en ese reino de Dios que está en Génesis 1 y 2, así lo podemos encontrar, entonces vamos a mirar que Dios crea al hombre y la mujer para que administren su creación. ¿Sí? El hombre y la mujer no son un adorno en el paisaje, sino que nuestra vida tiene propósito. Y siempre en cada cosa que nosotros hagamos vamos a pensar en el propósito. Vamos a pensar en esas tres cosas: el orden, el propósito y el conocimiento que necesitamos para desarrollar esa tarea. En Génesis 1, del 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros estar aquí? Siempre debemos preguntarnos cuál es el propósito para yo desarrollar esa tarea, cuál es el propósito de mi vida, cuál es el propósito de esta reunión, etcétera, etcétera. Y vemos que la Biblia no nos deja divagar en cuál es nuestro propósito, sino que nos está mostrando claramente por qué estamos aquí. Y dice que Dios nos creó para gobernar en la creación, ¿sí? Para gobernar, para señorear en toda la tierra, ¿sí? Entonces somos administradores por naturaleza, ¿sí? Entonces eso es bien importante que lo entendamos en el diseño original de Dios. Tú y yo somos administradores. Y el hombre y la mujer son administradores porque así tenemos que ir al origen. Vemos que Dios le da tanto al hombre como a la mujer esa capacidad administrativa y ese complemento. O sea que también aquí hay una cosa muy importante, y es que para un mayor éxito, esos proyectos deben involucrar a la familia, ¿cierto? Porque, como luego veremos, Dios dice, le haré ayuda idónea. La palabra de Dios también nos dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Y como vamos a mirar aquí al final del capítulo 2, vamos a encontrar de que lo que Dios está creando es una corporación, que es la familia, para que pueda avanzar ese proyecto reino de Dios sobre la tierra. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener una buena comunicación en la familia, en la pareja, para poder tener mejor éxito en nuestros proyectos. Y además, Dios nos bendice. Entonces, bendecir es hablar bien. Dios da una buena señal sobre nuestra vida. Dios no es un Dios malo. Esa es una imagen que Satanás ha querido vender de Dios, pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en esa bendición que Dios te da a ti y a mí, Él va a decirte prospera. Fructificar es llevar mucho fruto. Prospera, multiplícate, llena la tierra, gobiérnala, júzgala. Entonces, ese es nuestro propósito de creación. Nunca se nos debe perder de vista que nosotros tenemos el poder para llevar adelante grandes cosas, porque Dios nos pone a gobernar la tierra. Ahora es interesante porque hoy en día el ser humano muchas veces estamos atrapados por compromisos, contratos, leyes, una cantidad de cosas que nos bloquean, ¿sí? Sin embargo, qué bueno que vamos a pensar en ese diseño original en donde decir, bueno, pero si Dios me da a mí el poder para yo avanzar cosas, ¿por qué me estoy deteniendo? O sea, ¿por qué me estoy dejando bloquear? Y debemos volver a ese propósito de Dios en el cual Dios te bendice. Por eso Jesús, cuando él comienza su trabajo en Mateo capítulo 4, vemos que Satanás viene a su vida para tentarlo. Y sin embargo, la primera palabra que Jesús va a decir es, eso lo encuentra usted en Mateo 4:4. Jesús le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el éxito de Jesús estaba en que él se sabía la palabra y que él recitaba la palabra y que él vivía la palabra. Si usted y yo queremos tener éxito, nosotros debemos dejar de escuchar las voces que nos bloquean, que nos disminuyen, que te están diciendo tú no puedes, y tú tienes que comenzar a escuchar la voz de Dios que te dice tú eres la imagen de Dios, tú tienes el potencial de Dios,
y puedes fructificar, esto es, puedes prosperar en los proyectos que haces siempre guiado por la mano de Dios. Tengamos esto en cuenta y dejemos de escuchar las voces que nos detienen y que nos quieren estancar. Entonces quiero que eso nos quede claro desde la palabra. Entonces hemos sido creados también, estamos pensando en el propósito, hemos sido creados de acuerdo a lo que dice Génesis 2, del 1 al 15, bueno, ahí está el 175, del 1 al 15, y dice Génesis 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo trabajara, lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, estamos viendo que todavía el pecado no hace presencia en la vida del ser humano. Y lo que estamos viendo aquí en Génesis 2 es el reino de Dios, y eso es lo que dice Jesús, que Satanás no viene sino a robar, a matar y a destruir, pero que él ha venido a dar vida, y una vida que es abundante. Porque cuando Dios creó al hombre, a la mujer, ellos no tenían necesidad de nada. Estaba toda la abundancia hídrica, dice que el huerto está rodeado por 4 ríos, que uno de esos ríos iba a la tierra, que había oro de buena calidad, que había bedelio, que es una sustancia aromática que sirve para hacer perfumes, que había piedras preciosas, que habían árboles que eran hermosos para la vista y para comer. Ese es el reino de Dios. De hecho, cuando miramos en Apocalipsis, que se nos muestra nuevamente el reino de Dios, nos muestra la Nueva Jerusalén, que es una ciudad de oro puro con murallas de diamantes. Eso lo dice Apocalipsis, usted lo puede mirar en su Biblia, y nos dice que cada perla, que tiene 12 puertas, y cada puerta es una perla, y entonces vemos una ciudad extraordinariamente lujosa. Entonces el reino de Dios no es un reino de miseria. El que trae la miseria es Satanás. Y luego hablaremos de cómo cuando el ser humano se aparta creyendo las mentiras de Satanás, entonces se arruina. Pero volviendo a esto, ¿qué tenemos aquí? Que Dios establece unos límites. Nosotros tenemos que aprender que si creemos en el reino de Dios debemos aceptar los límites que Dios establece. Y en la Biblia pues podemos hablar de 10 mandamientos, aunque hay otros consejos que debemos tener en cuenta, pero debemos conservar los límites que Dios traza para poder estar en su reino. Y cuando nosotros faltamos o sobrepasamos esos límites, entonces van a venir consecuencias negativas. Mientras estamos en la obediencia a Dios, entonces las consecuencias son positivas. Pero cuando sobrepasamos los límites, por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento pleno de cuál es la voluntad de Dios y los límites que Dios establece en cada área, para que no sea que de una manera rebelde o con soberbia, o ya por ignorancia, como dice también la palabra de Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces no sea que por rebeldía o por ignorancia sobrepasamos los límites y entonces las consecuencias van a venir. O sea, yo puedo decir, no, pero yo no sabía, pero igual, si yo no sé, pero si yo estoy haciendo algo mal, voy a tener las consecuencias. Entonces necesito conocer esos límites que Dios establece. Otra cosa que vamos a encontrar en el reino de Dios y como parte de la bendición de Dios, entonces vamos a contar las bendiciones que Dios nos da. Dios nos regala el tiempo porque dice que Él crea
dice en el principio, y ese principio no es el principio de él, sino el principio del tiempo, de nuestro tiempo. También Dios crea los recursos naturales con los cuales podemos trabajar. También Dios nos regala un sistema de trabajo que sería el primer sistema de programa de trabajo, sería la semana. También Dios nos regala unos metafísicos por los cuales podemos tener éxito, que serían el orden, el propósito y el conocimiento. Asimismo, Dios nos da la capacidad de administrar, y eso no ha cambiado. Y asimismo, Dios crea una junta, una organización que sería la familia, y de eso es que hablaremos en este momento. Entonces, en Génesis 2:22, recuerden una cosa muy clara: todavía no tenemos el pecado presente. Todavía el pecado no aparece, el pecado va a aparecer en el capítulo 3. Entonces, todo esto es el reino de Dios. Y quiero que tengamos muy claro esto, porque cuando Jesús viene a la tierra, Él nos va a decir algo bien interesante. Él va a dar una enseñanza, pero al final de toda su enseñanza va a decir en Mateo 25:34 que al final, entonces el rey dirá a los de su derecha, a los obedientes, a los buenos: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde que el mundo comenzó. Entonces, qué interesante que nosotros podamos meditar en Génesis 1 y 2, porque ese es el reino en el cual siempre debemos vivir y en el cual, por mucho pecado que haya, nosotros debemos restaurar. O sea, nosotros no tenemos que tener una visión de catástrofe en el mundo, sino que nosotros debemos entender que ese reino se estableció en la tierra y que es nuestro deber restaurarlo. Entonces, en esa restauración vamos a tener en cuenta claro ese propósito. Bueno, dice Adán a su esposa cuando Dios se la da: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, en Mateo 19 le preguntan a Jesús sobre el divorcio. Eso está desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, varias cosas podemos decir aquí de lo que Jesús declara. En primer lugar, que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios no creó más sexos, entonces éticamente, bíblicamente, creativamente, no podemos aceptar la idea de que exista ni siquiera un tercer sexo. Algo más que dice aquí Jesús desde el principio, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, lo cual también establece que el matrimonio solamente se debe realizar entre un hombre y una mujer, y la sexualidad, pues, igual. Y los dos serán un solo ser. Ahora vemos que la intención de Dios es la unidad perfecta que obviamente la pareja tiene que construir para llegar a esa unidad perfecta. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué bueno que nosotros podamos revivir y reconocer estos principios, estos absolutos, y que podamos restaurar el valor del hogar, pero mucho más que nosotros podamos entender el deseo de Dios, de que el hogar debe mantenerse. Ahora, cuando Jesús dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, uno
podría pensar que son los abogados los culpables de la separación, pero realmente los abogados no vienen a la casa de uno a decirle, venga, que voy a hacer separación. Estamos haciendo separaciones. ¿Quién se apunta? Somos nosotros los que buscamos los abogados. Entonces realmente eso no se refiere solamente a lo que las leyes pueden hacer, sino a la decisión que nosotros tomamos. Y dice el versículo 8, en el versículo 7 ellos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Interesante ese lenguaje. ¿Por qué mandó Moisés? No dicen por qué nos permitió Moisés divorciarnos, que sería lo correcto. Jesús le dice, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió rechazar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Entonces vamos a recordar esos principios, esos fundamentos, esos orígenes, y vamos a pensar en el corazón de Dios. Hoy vamos solamente a llegar hasta aquí, lo que es el reino de Dios, y estamos estableciendo los fundamentos en cuanto a tiempo, propósito, administración y la corporación encargada de gobernar. Entonces, ¿cuál es la idea que queremos rescatar aquí? Versículo 8, entonces, ¿por qué Moisés? Versículo 7, entonces, ¿por qué Moisés nos mandó? No dicen nos permitió, como si Moisés mandara a todo el mundo, bueno, se casan y ahora se divorcian. Pero Jesús va a responder por la dureza del corazón, hombre y mujer. Dios nos manda a amar a nuestra esposa. Dios nos manda a la esposa a amar a su esposo. En Efesios capítulo 5, versículo 23, versículo 21 dice que debemos someternos unos a otros bajo el gobierno de Dios. Que las casadas se sujeten a sus esposos como si fuera a Cristo mismo. Entonces, si nosotros queremos restaurar el diseño original, cada cual debe hacer su parte. Y dice en el versículo 25 que los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El modelo perfecto del matrimonio. Cristo es el esposo ideal que da la vida por la esposa. Esa es una frase que se va a repetir y que va a aparecer aquí mismo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, el ejemplo del marido es el hombre que da lo que tiene que dar para que su esposa sea protegida, sea embellecida, sea reconocida. Como dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos andar con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a una coheredera de la gracia de la vida. Entonces, el hombre debe dar honor a su esposa, debe dar reconocimiento, ¿sí? Y la mujer debe respetar la autoridad del hombre. Es el diseño que Dios establece y es el diseño que funciona. No va a funcionar un hogar donde hay rivalidad, no va a funcionar un hogar donde hay dos cabezas, aunque si leemos bien nos vamos a dar cuenta que en el versículo 21 dice que el sometimiento es mutuo. La autoridad no debe ser una autoridad, aunque aquí se establece la autoridad, el principio de la autoridad, pero no es una autoridad en ignorancia. Porque cuando la Biblia me dice someteos los unos a los otros, pues yo puedo ser el esposo, pero si mi esposa me está diciendo algo que tiene sentido, pues como dice la palabra, tomo el consejo, tomo la palabra de sabiduría. Y así es como debemos guiarnos, porque por algo es mi ayuda idónea. Pues quisiera como que termináramos aquí y oremos por nuestros hogares, oremos por nuestras vidas,